Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver la parte de física de la guía interactiva para COMI-PEMS. Primera pregunta. La siguiente gráfica, que relaciona la distancia recorrida por un automóvil con el tiempo transcurrido, corresponde a... Y bien, aquí me presentan una gráfica. Me están hablando de movimientos. Esto pertenece al capítulo de la cinemática, porque es la ciencia o la rama de la física que estudia precisamente el movimiento. Y para entender o responder a esta pregunta necesito conocer mínimamente qué es la cinemática. Habíamos dicho que la cinemática estudia el movimiento, pero sin importarle sus causas. Bien, y ahora surge la pregunta, ¿qué es el movimiento? Tú me dirás, bueno, es cuando un objeto, ¿verdad? Si está aquí, luego está por acá, o sea, está cambiando como que de lugar. Eso en la física se llama cambio de posición. Cuando cambia de posición, entonces decimos que se está moviendo. Tenemos un nuevo concepto. ¿Qué es eso de la posición? Posición es simplemente cuando tú quieres situar un objeto en el espacio. Entonces tenemos una mejoría de lo que es el movimiento a través de la posición. Imagínate que tienes un móvil ahí. Ahora está por acá. Se ha movido, ¿sí? Habíamos dicho que la posición ubica a un objeto en el espacio. Acá tú le pones una posición A y aquí le pones una posición B. Ahí está. Pero ahora, ¿qué tal si tu móvil, por ejemplo, es un cohete? Un transbordador espacial. Fíjate. Bueno, acá está la posición A de salida y aquí está la posición B. Pero ya la trayectoria es diferente. ¿Qué es eso de trayectoria entonces? Nuevo concepto. Trayectoria, distancia, espacio. ¿Qué es la trayectoria entonces? ¿Cuál es la diferencia con desplazamiento y distancia recorrida? ¿Cuántos conceptos que es necesario diferenciar? Porque todos son motivos de pregunta. La trayectoria simplemente es el conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. O sea, como que la geometría del movimiento. En el primer caso, la trayectoria era rectilínea. Luego tenemos una trayectoria así. Es un cohete. ¿Sí? Bueno, si lanzas una pelota, sería así. Es una línea entonces. Pero si tú tuvieses, por ejemplo... Su trayectoria, mira. Sería así. Ahora bien, ¿qué es eso de desplazamiento, por ejemplo, y su diferencia con distancia recorrida? El desplazamiento simplemente mide la distancia que hay entre la posición final e inicial de un movimiento. Y la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. ¿Y cuál es la diferencia? Esta es la diferencia, mira. Imagínate que tú lanzas un balón de aquí. Bueno, ahí está haciendo su trayectoria y llega hasta acá. Entonces tú dices, ¿cuál es mi posición inicial? Esto. Y tu posición final, lo que está por acá. Trazas una recta. Y eso es tu distancia recorrida. Fíjate, traza una flechita así. Esa es la flechita. Fíjate, la cabeza de la flecha llega a la posición final y el inicio de la flecha es la posición inicial. Eso es el desplazamiento. ¿Ok? Vamos a poner aquí desplazamiento. Pero la distancia recorrida vendría a ser esto, lo que está de azul. Lo estoy repintando de verde. Ojo con ese detalle que muchas preguntas tienen que ver con esto, simplemente teoría. Distancia recorrida es esto, la longitud de la trayectoria. Obviamente estoy tomando este tramo, pero la distancia, el desplazamiento es esto. La distancia que existe entre la posición inicial y final. Y siempre es una línea recta, siempre. Con tal que la distancia recorrida no necesariamente es una línea recta. Por ejemplo, acá pueden coincidir con el desplazamiento con la distancia, porque posición inicial y posición final. Pero bueno, cuando yo tengo una flechita, entonces ya estoy en un vector. Esto que está aquí es una magnitud vectorial. Esto no es vectorial. ¿Qué significa vector? Que tiene una dirección y una longitud. Pues bien, ¿qué es eso de vector? Tener presente esto. Imagínate el momento inicial y ahora el momento final. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, si tú partes aquí y vas para allá, fíjate la flecha. No es lo mismo esta situación que esta otra, porque este partió de aquí y está para allá. Mientras uno está yendo por la izquierda, otro está yendo por la derecha. Eso es lo que significa un vector. Aparte de lo que recorro, o sea, la longitud que hay de aquí hasta aquí, me fijo en la dirección. Si voy derecha, si voy izquierda, si voy al norte, si voy al sur. Eso es importante para el desplazamiento, pero no para la distancia. Porque si tú mides, como yo tracé, o sea, yo puedo ir así, pero también hubiese podido hacer así, y mide lo mismo.
la distancia recorrida no le interesa la dirección. Esa es una diferencia importante con el desplazamiento. A la distancia recorrida también le llaman distancia simplemente o también le llaman espacio. Ahora bien, ahora que ya sabemos lo que es el movimiento, la posición, la trayectoria, la diferencia que hay con el desplazamiento, que es vectorial, y la distancia recorrida, que no es vectorial, ya podemos hablar de la velocidad. ¿Sí? ¿Y qué es la velocidad? Pues bien, la velocidad es la relación que se establece entre el desplazamiento y el tiempo. Pero hay dos clases de velocidad, la media y la instantánea. Ojo, velocidad media, relación del desplazamiento y el tiempo. Ya sabemos que el desplazamiento era esto, una magnitud vectorial. Me fijo en la posición inicial, final y trazo esto, una flechita, una recta, en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la velocidad es una magnitud vectorial, por supuesto que sí. Y la velocidad instantánea, como su nombre lo indica, instantánea, esto es cuando el tiempo es insignificante o se hace prácticamente cero. Ya es un concepto matemático, ¿ok? Lo puedes apreciar en la vida cotidiana cuando vas en tu móvil y ves el velocímetro. Eso te está indicando la velocidad instantánea. En física, cuando te hablan de velocidad nada más, quiere decir velocidad instantánea. Ojo, no quiere decir velocidad media cuando te digan solamente velocidad es velocidad instantánea. Sin embargo, en la mayoría de ejercicios y problemas trabajan con la velocidad media, por supuesto. Pero ya sabemos cuál es la diferencia. ¿Verdad? Una diferencia importante. Ahora, existe también otro término que es el de la rapidez, que se confunde con la velocidad. La rapidez lo que relaciona es la distancia con el tiempo. Ya sabemos la diferencia que hay entre distancia, ¿verdad? Y desplazamiento. Es una diferencia importante. Eso es lo que hace la rapidez. La rapidez siempre es positivo. Siempre. Y por supuesto, si entendimos la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento, pues no hay problemas en entender lo que es la rapidez y la velocidad media. Luego tenemos la aceleración, que vendría a ser la variación de la velocidad a través del tiempo, o el cambio de la velocidad a través del tiempo. Este triangulito que he puesto aquí significa variación. Variación de la velocidad en el tiempo. Eso significa la aceleración. Y por supuesto también es vectorial. Si la velocidad es vectorial, o sea, que le interesa también la dirección. Bien, todo esto es lo que tenemos que tener presente en cuanto hablamos de cinemática. Son sus elementos. En todo caso, los elementos del movimiento. ¿Todos son motivo de preguntas? Sí, por supuesto. Las preguntas son simples porque responden a conceptos sencillos, como los que hemos explicado. Ahora, para estudiar el movimiento, recurrimos a gráficas, que hacen nuestro estudio mucho más fácil. Ya que la pregunta me habla de gráficas, vamos a por las gráficas. Aquí ya no tenemos espacio, así es que nos vamos por aquí. Bueno, ya que hayamos mencionado los conceptos de aceleración, ¿sí?, variación de la velocidad en el tiempo y lo de la velocidad que relaciona el desplazamiento entre el tiempo, entonces precisamente las gráficas van a ser esas: desplazamiento tiempo, velocidad tiempo, aceleración versus tiempo. Vamos a ver dos clases de movimiento: el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Y las gráficas precisamente van a relacionar esas unidades, la posición, por ejemplo, o esos conceptos: posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, y en este caso aceleración versus tiempo. La diferencia de este movimiento con este, en que el movimiento uniformemente acelerado quiere decir que posee aceleración. Este no posee aceleración, solamente velocidad. Ahora, leer la gráfica es fácil para el movimiento uniforme. Ya hemos dicho que este no tiene aceleración, por tanto solamente voy a tener dos clases de gráficas: velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. Fíjate cómo la velocidad es una línea recta, paralela al eje X. Esto quiere decir que la velocidad es constante, por eso su movimiento es uniforme, velocidad constante. Ahora, fíjate cómo es la gráfica posición versus tiempo. Esta línea roja representa su gráfica. Fíjate cómo va aumentando la posición en función del tiempo. También podría ser así, también podría ser así. Claro. Bueno, ese es el movimiento uniforme.
En cambio, el movimiento uniformemente acelerado, fíjate su característica. La gráfica de la aceleración versus tiempo, como la aceleración tiene una línea. Cuando yo veo una línea así, paralela al eje X, significa que es constante, o sea que no varía. La aceleración no varía. Lo que varía es la velocidad. Ahora fíjate cómo es la velocidad. Una línea, así. Eso quiere decir que la velocidad está cambiando en función del tiempo. Porque mira, aquí tengo este tiempo y acá la velocidad vale esto. En un segundo la velocidad vale esto. O sea, está aumentando la velocidad. Pero también podría ir así. También podría así. Quiere decir que la velocidad está disminuyendo. Y la gráfica posición versus tiempo, mira, es una parábola que se abre así cuando está acelerando. Y si estuviese desacelerando, sería así. ¿Ok? Esas cosas yo tengo que aprenderme simplemente para reconocer una gráfica. Ya que este nivel solamente me pide eso, reconocimiento de gráficas. Tengo que saber, por supuesto, que relaciona posición versus tiempo, velocidad versus tiempo en el movimiento uniforme y solo tiene estas dos. Para el movimiento uniformemente acelerado tengo estas tres gráficas. Aceleración versus tiempo es esto, velocidad versus tiempo es así, y esta adopta esta forma. Que también podría ser así, que podría ser así también. Inclusive esta podría ir hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Bueno, ahora sí ya podemos responder la pregunta. Veamos qué dice la pregunta. La siguiente gráfica que relaciona la distancia recorrida por un móvil con el tiempo transcurrido corresponde a... Bueno, la habíamos explicado, ¿verdad? Distancia, tiempo. Bueno, oposición versus tiempo, ¿verdad? Entonces sería un movimiento uniforme. Puede ser una línea así también. No lo podemos confundir con el movimiento acelerado porque el acelerado es una parábola para posición versus tiempo. Ellos le han puesto rectilíneo. Bueno, la característica es que es un movimiento uniforme. ¿Podría ser rectilíneo? Por supuesto que sí. Todos los demás son acelerados, mira. Acelerado, movimiento variado es lo mismo que acelerado, ¿verdad? Caída libre es una variación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, esos tres que están ahí son movimientos acelerados. Y tendrían que haberme dibujado en posición versus tiempo una gráfica así. O así. Esta gráfica es señal inequívoca de que estoy en un movimiento uniforme. ¿Puede ser un movimiento rectilíneo uniforme? Por supuesto que sí. Posición versus tiempo, una línea, entonces, movimiento uniforme. Listo, respuesta para esta pregunta de la letra C. Veamos la siguiente pregunta. Dice, la siguiente gráfica representa la velocidad con respecto al tiempo de un cuerpo que se mueve a lo largo de un camino recto. ¿Cómo se interpreta la gráfica? Bien, esta pregunta tiene mucha relación con lo que hemos visto de la pregunta anterior. Hemos hecho un repaso de lo que significa cinemática. Ya sabemos lo que es el movimiento, ¿verdad? Cambio de posición. Ya sabemos lo que es la posición. Ubicamos a un objeto en el espacio. Ya sabemos lo que es la trayectoria, el desplazamiento, la distancia recorrida, que el desplazamiento es un vector, la velocidad, velocidad media, aceleración. Sabemos todo e interpretar las gráficas. Me dicen esto. Entonces ya lo habíamos analizado. Estoy en este caso. ¿Qué significa esta línea? Significa que es constante. Velocidad constante. ¿Cómo te das cuenta que es constante? Porque fíjate que el tiempo está aumentando, pero todos apuntan a la misma velocidad de este punto. Mira. Eso es constante, por eso se representa como una línea. En el caso del movimiento acelerado, la aceleración es constante. Entonces aquí se cae madura la respuesta. Ya tú puedes responder en verdad cualquier pregunta de cinemática con este pequeño repaso. La velocidad tiene un valor constante y por supuesto que es diferente de cero. Las otras preguntas no tienen nada que ver. La distancia recorrida por el móvil no es proporcional al tiempo. El móvil se encuentra en todo momento en reposo. No se encuentra en reposo. Se encuentra moviéndose pero a una misma velocidad. Al aumentar la velocidad el tiempo se incrementa. No tiene nada que ver con la gráfica que está aquí. Respuesta, letra C. La siguiente pregunta dice así: si se calientan dos ollas con agua, la primera contiene agua a temperatura ambiente y la segunda contiene agua que ya se encuentra en ebullición. Se puede observar que en
Bueno, veamos nuestras dos ollas. Ahí tenemos una, ahí tenemos otra. Bien, ahora la vamos a calentar. Ahí, bueno, un poco de fuego. Una se encuentra a temperatura ambiente. Vamos a suponer que nos encontremos a 20 grados centígrados. ¿Sí? La otra se encuentra en ebullición. ¿Qué significa ebullición? Ebullición significa cuando el agua alcanza los 100 grados centígrados. O sea, es un dato eso que yo tengo que saber. Eso significa la ebullición. La otra temperatura ambiente, bueno, puede ser 20 grados, 30 grados, ¿verdad? 40, 50 grados, en fin. Pero no 100 grados. Temperatura ambiente no puede ser 100 grados, por ejemplo. ¿Y qué ocurre cuando llegamos a precisamente el punto de ebullición? Habíamos dicho que la ebullición es lo que sucede cuando el agua alcanza los 100 grados generalmente. Bien, ya que estamos hablando del agua, vamos a proponer lo siguiente. Imagínate que aquí tenemos una línea de la temperatura, ¿ok? Donde aquí nos encontramos a los 0 grados centígrados. A los 0 grados centígrados tenemos hielo. Desde 0 hasta 100 grados tenemos agua en estado líquido. Y cuando llegamos a 100 grados, pues bien, tenemos vapor. Ahí está. Estos dos valores, 0 y 100 grados, son dos valores límites. Se le llama punto de fusión a esto y a este se le llama punto de ebullición. El punto de fusión es la temperatura a la cual se encuentra como un equilibrio, ¿verdad? Porque aquí estoy en una fase sólida y aquí estoy en una fase líquida. Esto quiere decir que la materia pasa del estado sólido al estado líquido, se funde. Ojo, aquí lo más importante es que cuando ocurre el cambio de fase, la temperatura es constante. Lo mismo aquí en el punto de ebullición. Llegamos a los 100 grados centígrados, entonces de líquido estamos pasando a gas. Pero ese cambio de fase de líquido a gas ocurre a temperatura constante. Bien, entonces ya creo que podemos responder esta pregunta. Porque me dicen que si calientan dos ollas con agua, la primera va a aumentar la temperatura y en la segunda la temperatura va a permanecer constante, ya que está cambiando de fase, de líquido a vapor. Esto es lo que está ocurriendo y bueno, aquí está el esquema completo, lo que tienes que recordar. Si yo quiero ir de líquido, por ejemplo, a sólido, se llama solidificación. Y si voy de sólido a líquido, fusión o derretimiento. Si voy de sólido a gas, sublimación. Y si voy de gas a sólido, sublimación inversa o cristalización. Si voy de líquido a gas, vaporización o ebullición. Pero si voy de gas a líquido, condensación o licuación. Eso es algo que tienes que tener presente. Para el agua, por supuesto, esto ocurre a 0 grados centígrados aquí. Y el punto de ebullición a 100 grados centígrados, como lo hemos visto. ¿Listo? Respuesta letra C. La siguiente pregunta dice así. Dispositivo cuyo núcleo atrae metales debido a la corriente eléctrica que circula por el embobinado que lo rodea. Ahora bien, esta pregunta nos está hablando de atracción. Dice que hay un núcleo que atrae metales. ¿Qué propiedad es esa de atracción? O mejor dicho, ¿qué fenómeno te trae a la mente? A mí me trae a la mente esto. Ajá, el magnetismo, que es un fenómeno natural por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Esto es un imán, que es un material conocido por sus propiedades magnéticas que son fácilmente detectables y comprobables. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por la presencia precisamente de un campo magnético. Bien, habíamos dicho que el magnetismo es un fenómeno natural, pero también se puede conseguir de manera artificial, y eso es a través de un electroimán. Vamos a poner aquí imán. Ya sabemos la propiedad que tiene el imán, ¿no? Ejerce una fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Y este es un electroimán.
El electroimán es un imán, pero artificial, en el que el campo magnético, ¿sí?, esa fuerza misteriosa de atracción, aquí en el electroimán se va a producir mediante el flujo de una corriente eléctrica. Este es el electroimán más sencillo que hay. Consiste en una bobina de alambre aislado. Aquí está, fíjate las vueltas que le está dando. El alambre aislado alrededor de un núcleo de hierro preferentemente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, la ventaja de un electroimán es que el campo magnético tú lo puedes cambiar de forma rápida mediante el control de la cantidad de corriente eléctrica. Con tal que este no. Sin embargo, este lo tienes que cargar. Con tal que el imán de manera natural mantiene su fuerza magnética siempre. Los electroimanes se usan básicamente como componentes de otros dispositivos eléctricos, como los motores, los generadores, los altavoces, los discos duros, en fin. Bien, ya podemos responder entonces. ¿Cuál es el dispositivo cuyo núcleo atrae metales debido a la corriente eléctrica que circula por el embobinado que lo rodea? Pues bien, ese es el electroimán. Estamos hablando de magnetismo. Respuesta. Un generador no puede ser porque habíamos dicho que el electroimán forma parte, por ejemplo, de este dispositivo que es el generador. Brújula. La brújula contiene una aguja imantada naturalmente. Mientras que el transformador es un dispositivo eléctrico que aumenta o disminuye la tensión de la corriente. No tiene que ver aquí. Tenemos entonces respuesta, el electroimán. Estamos hablando de magnetismo. ¿Listo? Veamos la siguiente pregunta. Dice, una niña juega a peinarse con un globo inflado. Después de un tiempo su cabello se electriza al igual que el globo. La manera en que su cabello adquirió la carga eléctrica fue por... ahí tenemos la niña, el peine y el globo. ¿Qué pasa si empieza a peinarse? Pues se va a electrizar, es cierto. ¿Y cómo así? Pues bien, resulta que hay 3 formas de electrizar un cuerpo. Estas son por frotamiento, por contacto y por inducción. El fenómeno de frotamiento o fricción es el más comúnmente conocido. Se presenta, por ejemplo, cuando peinamos nuestro cabello con un peine de plástico, al quitarnos un suéter o una camisa de seda, ¿verdad? Seguramente habrás visto u oído los chispazos de la electricidad. ¿Sí? Pues bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? En todos estos casos se transfiere electrones por la fricción o frotamiento de un material con otro. Eso es lo que se conoce como electrización. Simplemente el efecto de ganar o perder cargas eléctricas. Luego tenemos por contacto, que es otro fenómeno físico, donde es posible transferir electrones de un material a otro por simple contacto. Estos fenómenos se originan, bueno, pues cuando un cuerpo está saturado de electrones, al estar en contacto con otro, pues va a ceder de manera natural sus electrones. Imagínate que pones los dedos en el alimentador de corriente, en el toma corriente. Y bien, la inducción, que es la tercera forma de electrización, es otro fenómeno físico que se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente. Imagínate que este peine, luego de haberlo frotado, está cargado eléctricamente, se acerca, lo acercamos a otro que está como que neutro, ¿sí? Entonces, un cuerpo se carga por inducción al comunicarte una carga sin tocarla. Entonces, tienes tú un cuerpo electrizado, tienes otros cuerpos que no están electrizados y se van a cargar sin que haya, sin tocarse, ¿verdad? Bien, volviendo a la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Nos preguntan por la manera en que su cabello adquirió la carga eléctrica. Pues bien, ¿cómo es que su cabello adquirió la carga eléctrica? La adquirió por frotamiento. Ya que se está transfiriendo electrones por fricción de un material con otro. ¿Listo? Respuesta letra A. La
La siguiente pregunta dice así: debido a la distribución de electrones en sus átomos, este tipo de material es buen conductor de la electricidad. Ahora bien, tú dices, ¿qué es eso de la electricidad? Ya hemos hablado en la pregunta anterior de la electricidad y la respuesta salta del nombre, como casi siempre. Mira, eso es electrón. Electricidad viene de electrón, o sea, relativo al electrón, relativo al tránsito de electrones. Por lo tanto, podríamos decir que electricidad es el fenómeno originado por el movimiento que experimentan los electrones, que son partículas de masa demasiado pequeña, que se encuentran en torno al núcleo de un átomo. Veamos un esquema. A ver, aquí tenemos átomos de cobre. Fíjate, el núcleo es positivo y aquí están los electrones. Tiene 2 a 3 electrones que se encuentran en la parte externa. En la parte más externa se le llama electrones de valencia. Entonces ya tenemos una idea aproximada de lo que es la electricidad, movimiento que experimentan los electrones. Me hablan aquí de buen conductor. Buen conductor quiere decir aquel material que permite el paso a través de él con facilidad de los electrones sin ofrecer resistencia. Mal conductor es el que ofrece mucha resistencia al paso de flujo eléctrico. Ahora bien, este átomo de cobre es un metal y los metales tienen esta característica. Poseen una tendencia a liberarse de electrones. Eso es natural. Y luego estos átomos de los metales se unen formando enlaces metálicos que le dan una estructura más estrecha y estable al metal en sí. Pero sus átomos liberados, o sea, los electrones liberados forman una suerte de nube de electrones. Va a ver por aquí un montón de electrones. Vamos a ponerlos de amarillo. Bueno, ahí están. Eso se le conoce como un mar de electrones. Van a estar deslocalizados, van a estar así saltando. Eso hace que conduzca la electricidad con suma facilidad. Va a haber un flujo de electrones, un tránsito de electrones. Gracias a esta característica, a estos se les conoce, a los metales se les conoce como buenos conductores. Recordar entonces, los metales tienen varios millones de átomos, pero cada uno presenta 2 o 3 electrones, como está en este esquema, en su órbita externa. Eso le llaman electrones de valencia, los electrones que se encuentran en la última capa. Estos electrones de valencia tienen una capacidad o una tendencia natural a liberarse de electrones. Luego ellos van a formar lo que se conoce como un mar de electrones, permitiendo un flujo de electrones constante. Eso es electricidad, buen conductor de electricidad. Entonces sería el metal. Los demás son lo opuesto, no permiten eso, debido a su distribución de electrones, el vidrio, el plástico, el papel. Tienen una gran resistencia. Entonces, respuesta, letra A, metal. La siguiente pregunta dice así: selecciona las aseveraciones correctas acerca del fenómeno de inducción electromagnética descubierto por Michael Faraday. Y bien, ¿qué es eso de la inducción electromagnética? ¿Recuerdas cuando habíamos visto esta pregunta de los imanes y habíamos hablado del magnetismo? Habíamos dicho que si pasamos corriente eléctrica por aquí, pues generamos magnetismo. Y pues claro, porque habíamos dicho que el electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica. Pues bien, ahora vamos a lo contrario. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una tensión eléctrica en un cuerpo expuesto a un campo magnético. Y bien, si ese cuerpo es un conductor, pues se produce lo que se llama una corriente inducida. Fíjate que aquí tenemos los polos norte y sur magnéticos y por supuesto que aquí se está midiendo la tensión. Hay una tensión eléctrica. Esto fue descubierto por Michael Faraday, quien lo expresó indicando que la magnitud de la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo magnético. Eso es lo que se conoce como la ley de Faraday. Los dos científicos que estudiaron
Este fenómeno fueron por supuesto Faraday y Lenz y establecieron sus leyes. La ley de Faraday dice que la magnitud de la tensión es proporcional a la variación del flujo magnético, mientras que Lenz dijo que la corriente inducida se opone al cambio del flujo magnético, de tal forma que la corriente tiende a mantener el flujo magnético. Bien, vamos a analizar entonces las proporciones que ellos me dan. Dicen, cuando un imán es acercado o alejado de una espira metálica se generará una corriente inducida. Sí, eso es la inducción electromagnética. Vamos a generar una corriente inducida con magnetismo. La siguiente dice, cuando un imán es acercado o alejado de una espira metálica no se generará corriente alguna. Sí se generará. Está mal esto. Es lo que estamos explicando sobre la relación que hay entre el magnetismo y la electricidad. La 3, el valor de la fuerza electromotriz inducida, la tensión, ¿verdad? Esto es la tensión eléctrica, es mayor cuanto más rápidamente se produce la variación de flujo a través de un circuito. Sí, eso tiene que ver con la ley de Lenz, ¿verdad? Lo acabamos de mencionar. Es mayor la tensión cuando más rápidamente se produce la variación de flujo a través de un circuito, un flujo magnético. ¿Esta sí es entonces? La 4 me dice, el flujo magnético entre una espira metálica y un imán es mayor cuanto menor sea el campo magnético del imán. No, habíamos dicho que la corriente tiende a mantener el flujo, por tanto no puede ser menor. La 5, el flujo magnético entre una espira metálica y un imán es mayor cuanto mayor sea el campo magnético del imán. Sí. Entonces ya tenemos la respuesta, 1, 3 y 5. Listo, clave, la letra A. La siguiente pregunta dice así, la siguiente figura corresponde a la elevación de un automóvil con una prensa hidráulica. Esta ejemplifica el principio de... Y bien, ¿qué estamos observando aquí? Fíjate que se está elevando este automóvil porque estamos ejerciendo presión aquí. Esto quiere decir que toda presión ejercida hacia un fluido se va a esparcir sobre toda la sustancia de manera uniforme. De tal suerte que si empujamos aquí, se va a transmitir por aquí y lo voy a elevar el automóvil. Es el principio de la prensa hidráulica. Esto tiene que ver con el capítulo de la hidrostática, que vamos a ver a continuación. Aquí está. Hidrostática quiere decir que estudia los fluidos, hidrofluidos, en reposo. Concretamente lo que hemos visto es el principio de Pascal. ¿Y aquí están sus aplicaciones? Prensa hidráulica, fíjate cuando utilizamos una jeringa y presionamos en este sentido, se está cumpliendo ese principio. Aquí está para un gato hidráulico, que es el ejemplo que nos propone. Ese es el principio de Pascal. Y el otro gran principio en el que se sostiene esta rama de la física de hidrostática es el famosísimo principio de Arquímedes, que es necesario conocerlo y que también es muy fácil de entenderlo. Seguramente tú alguna vez habrás intentado, por ejemplo, empujar algún objeto y hacerlo que se sumerja por completo debajo del agua, ¿sí? Pero cuando tú intentas empujarlo, experimentas como que una fuerza contraria. Esa fuerza contraria es el empuje vertical, que va hacia arriba y que es igual al peso de la masa del volumen del fluido que se desaloja. Eso es el principio de Arquímedes, el principio de flotación. Y pues claro, si tú en un vaso que está lleno de agua depositas un objeto, si el vaso está lleno de agua, pues se va a rebalsar. Pues bien, eso que se derrama, el peso de la masa del volumen del fluido que desaloja, equivale al empuje vertical. Por lo tanto, según el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido desalojado. Bien, esas dos ideas hay que conocerlas. Aquí, por supuesto, la respuesta es el principio de Pascal. Capítulo de hidrostática, teoría básica. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: ¿cuál opción describe correctamente el comportamiento de la brújula? Pues bien, esto que está aquí es una brújula que tiene una aguja imantada, que aquí está pues nuestro mundo, el planeta.
Pues bien, resulta que hay un norte geográfico y un sur geográfico. Ahí está. Pero también hay un norte magnético y un sur magnético. Y estos se van a encontrar cerca del norte geográfico y cerca del sur geográfico. Vamos a ver. Aquí tenemos ya el esquema completo. Este es el norte geográfico y cerca de él se encuentra el sur magnético. Lo mismo, aquí tengo el sur geográfico y cerca de él se encuentra el norte magnético. No confundí el norte geográfico con el norte magnético, ni el sur geográfico con el sur magnético, casi se encuentran opuestos. La brújula, por supuesto, me va a marcar el norte geográfico. El norte de la aguja, pues apunta al norte geográfico, por supuesto. Eso es lo que tenemos que tener presente. Me dicen aquí, la primera, la aguja siempre apunta al sur geográfico. No, esta es la aguja, ¿verdad? Lo que está de rojo, es el norte de la aguja. ¿Siempre apunta al sur geográfico? No, no apunta al sur geográfico. El polo sur de la aguja, este vendría a ser el polo sur de la aguja, lo que está de azul precisamente, apunta hacia el norte geográfico. No, vemos que esto está apuntando hacia el sur geográfico. ¿El norte de la aguja apunta al norte geográfico? Sí. Esta es la verdadera. Respuesta letra C. Luego me dicen, la aguja nunca apunta al norte magnético y geográfico. Bueno, habíamos dicho que la aguja, el norte de la aguja apunta al norte magnético. Perdón, al norte geográfico, perdón. ¿Sí? Esa es la respuesta. Letra C. Con este sencillo esquema podemos responder estas preguntas de magnetismo que son simples. Hay que recordar esto bien. Y tener presente, por supuesto, esto. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así. ¿Cuál es el caso en el que F corresponde a la fuerza resultante de las fuerzas A y B? Estamos hablando de vectores. Cuando yo veo una flechita, ese es un vector en física. Y si yo quiero calcular la fuerza resultante, se calcula de la siguiente manera. Miren, vamos a poner un caso común. Tengo un vector aquí A, luego tengo aquí un vector B. Entonces, para averiguar el módulo y la dirección, porque recuerda que un vector tiene módulo y dirección, eso ya lo hemos visto, creo que de la primera pregunta, ¿verdad? Este es un vector, esto es un módulo, lo que mide de aquí hasta aquí, y la dirección vendría a ser este ángulo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calcular la resultante cuando tengo dos vectores? Fácil, por el método del paralelogramo. Trazo la paralela de este, pero acá arriba, y lo vamos a poner así, con punteado, más o menos ahí. Igual, trazo la paralela de este aquí, punteado. Entonces, desde el inicio de ambos me voy hasta aquí, y eso vendría a ser la fuerza resultante. Ojo, fíjate cómo está dibujado, ya que ese es el principio de fuerza resultante para vectores. El método gráfico, método del paralelogramo. Con eso ya podemos descartar, ¿sí? Y afirmar cuál es la respuesta. Fíjate que aquí tengo dos vectores, han trazado las paralelas, o sea, el método del paralelogramo, pero yo te había dicho que tendría que empezar de aquí. Así tendría que ser la fuerza resultante, y no así. Entonces eso está mal. Lo mismo para este caso. Tendría que ser así, ya que los vectores están en este sentido, entonces trazo el paralelogramo y esta sería la fuerza resultante. Esta es. Una así, otra por acá, paralelogramo y bueno, fuerza resultante. Esta tampoco puede ser, ni siquiera está partiendo de aquí. Así es que respuesta a la letra C. Así es como se calcula la fuerza resultante. Fácil, por supuesto. Método del paralelogramo. Ese es el principio. ¿Listo?
La siguiente pregunta dice así: son ondas electromagnéticas que por su alta frecuencia y energía penetran en los cuerpos permitiendo visualizar su interior. Bien, en principio aquí me están hablando de ondas, que son perturbaciones que se dan en un medio. Y bueno, aquí tenemos una clasificación bastante superficial de lo que son las ondas y las clases de ondas que hay, según el medio, ¿verdad? Estas que están aquí, las mecánicas, las longitudinales y las transversales, ese tipo de ondas necesitan un medio material. La electromagnética que está aquí no necesita un medio material para propagarse. Por ejemplo, cuando tú lanzas una piedra en el agua, ves cómo se forman las ondas. O el sonido mismo necesita el aire para propagarse. Electromagnética no necesita un medio material para propagarse. Incluyen la luz visible, también las ondas de radio, de televisión, los rayos X, los infrarrojos. Tú me dirás, si no necesitan un medio físico para propagarse, ¿dónde se propagan? Se propagan en el vacío, a una velocidad constante. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Bien, a las ondas electromagnéticas las podemos estudiar en lo que se conoce como el espectro electromagnético. ¿Qué lo tenemos aquí? Este es el espectro electromagnético, que es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Aquí están las ondas electromagnéticas o radiación electromagnética. Hayamos visto las ondas de radio, infrarrojo, los rayos X. Fíjate cómo vamos de una menor frecuencia a una mayor frecuencia. Frecuencia quiere decir como que el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier suceso periódico. Fíjate que cómo se va repitiendo, pues de una mayor frecuencia. Habíamos mencionado la luz visible. La luz visible se encuentra aquí. Este es el espectro de la luz visible y aquí están los colores que podemos apreciar. Cada una con características especiales. Por ejemplo, los rayos gamma tienen una gran energía, ¿sí? Por eso constituyen un tipo de radiación muy potente que puede causar graves daños al núcleo de las células, para lo cual se utilizan para esterilizar equipos médicos y alimentos. Estos rayos no llegan a la superficie terrestre, pues los absorbe la atmósfera. Y felizmente, porque si no serán muy perjudiciales. Luego tenemos los rayos X, que es otro tipo de radiación electromagnética que tiene la propiedad de atravesar cuerpos opacos a la luz, produciendo detrás de ellos y en superficies preparadas imágenes o impresiones. ¿Sí? Estos se utilizan, por ejemplo, en la medicina para la exploración. Y bien, creo que ya con eso podemos responder a esta pregunta. Me dice que son ondas electromagnéticas que por su alta frecuencia y energía penetran en los cuerpos permitiendo visualizar su interior. Eso lo acabamos de decir. Son los rayos X. Listo, respuesta de la letra D. Rayos X. En esta pregunta nos piden completar el siguiente texto. Nos hablan de temperatura y nos hablan también de calor. Las personas suelen asociar la temperatura con calor como si fuesen sinónimos o algo así, pero en verdad son dos conceptos físicos que tienen diferencias importantes y reconciliables. Aquí los ponemos juntos: temperatura y calor. Fíjate que la temperatura, cómo se mide con los termómetros, y fíjate que el calor se transfiere, y eso ya nos da una idea de los conceptos de cada uno. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud que mide el grado de movimiento molecular de las sustancias. Aquí tenemos escalas relativas, la de Celsius y la de Fahrenheit, y la escala absoluta. ¿Por qué le llaman a esta escala absoluta, que es la de Kelvin? Aquí tenemos una K mayúscula, escala de Kelvin. Esto es Celsius y X grados Fahrenheit. Le llaman escala absoluta porque si yo continúo aquí, voy a encontrarme con el 0 Kelvin. ¿Y qué de particular tiene que ponga ahí 0 Kelvin? Que ahí llego a este punto, el 0 absoluto. Cuando llegas al 0 absoluto no hay
movimiento molecular. Ajá, ya hemos dicho que la temperatura mide el movimiento molecular. Esta es una situación, por supuesto, ideal. Aquí el 0 de Celsius no me indica que haya cese de movimiento molecular. Para nada, es el punto de fusión del agua, que es otra cosa. Bien, ¿y qué hay con el calor? El calor es una energía en tránsito, se dice. Y es una energía que también se manifiesta, por supuesto, por un aumento de temperatura. Y su procedencia, pues, tiene que ver con la transformación de otras energías. Se origina por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Y se transfiere de tres maneras: por conducción, cuando tú estás en contacto directo con el objeto caliente. En este caso tienes una sartén, ¿verdad? De aquí está el rojo vivo. Entonces tú tocas y, por supuesto, se transfiere la energía. Luego, por radiación, se da a través de ondas, ¿verdad? Se emite energía en forma de ondas electromagnéticas. Y por conducción, en el caso de los fluidos, cuando absorben calor en una porción y luego esa porción se desplaza mezclándose con otra más fría, cediéndole calor. Aquí se ve el movimiento. Ese movimiento se conoce como corriente de convección. Por lo tanto, salta a la vista la diferencia entre temperatura y calor, por supuesto. Ya podemos responder la pregunta. La temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas del sistema, grado de movimiento molecular habíamos dicho, y el calor es una energía en tránsito. ¿Ok? Importante establecer las diferencias. Bien, chicos, hasta aquí la guía interactiva de física para Comipems. Si la explicación fue útil, suscríbete al canal, por supuesto, comparte y comenta. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.